Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a estas reuniones que pretendemos exponer un poco la realidad argentina. Y para eso hemos invitado para charlar un rato a alguien del movimiento peronista y a alguien del Partido Comunista Revolucionario a los efectos de juntar a dos puntas de los que estuvieron, de los pocos que estuvieron en la Plaza de Mayo en el último golpe de Estado. Porque de todos los sectores de la izquierda, el Partido Comunista Revolucionario fue el único que estuvo presente junto con un grupo reducido también de peronistas para evitar lo inevitable, lo que ya estaba jugado el mismo 24 en la plaza. Y allí, entonces, hay una referencia, porque era el único sector de la izquierda que estaba diciendo, mire que lo que va a venir es peor. Y por supuesto, un sector del peronismo, como en aquella época el Comando de Organización, que también decía algo parecido. No tenían nada que ver ideológicamente, sin embargo coincidían en la defensa de ese tiempo de la democracia. Rosa Nassif, que es integrante del Comité Nacional del Partido Comunista Revolucionario, y Coco Surre, que es un militante histórico del peronismo de la primera sección electoral. ¿Cómo te va, Rosa? Bien, muy bien. Bien, contenta de estar acá y de compartir con vos y con el compañero. Vos sabés que yo siempre cuento lo mismo, tantas veces. Nos conocimos el mismo día del golpe de Estado porque Sí. ustedes eran el único grupo de izquierda que estaba allí pidiendo lo mismo que pedíamos un grupo muy reducido de peronistas, que era tratar de evitar lo inevitable. Y aquello marcó también una diferencia entre lo que pregonaba incluso la propia izquierda que tenía supuestamente el peronismo y el resto de los partidos de izquierda, de voltear al gobierno de Isabel cuando faltaban meses para que se produjera la elección, y las consecuencias son las que estamos pagando todavía hoy, 3 generaciones o 2 generaciones por lo menos desaparecidos y una de frustrados. Claro. Contame un poco de entonces a ahora, cómo ves a la Argentina y qué entendés que ha pasado y qué nos pasa. Bueno, hiciste referencia a un hecho muy importante para nosotros histórico, ¿no? Porque nosotros definimos la línea antigolpista en noviembre del 74 y a partir de ahí nos planteamos que había que defender frente al golpe que ya se venía al gobierno de Isabel Perón, gobierno democrático, y hacerlo junto al pueblo peronista, ¿no? Nosotros como partido tenemos una historia de ruptura con el viejo Partido Comunista, sí, con el PC, y de confluencia de sectores que coincidimos en la idea de que el camino de la revolución en la Argentina pasaba por la unión del pueblo y particularmente con el pueblo peronista en las calles, ¿no? Para nosotros todo lo que se ha conseguido antes y ahora ha tenido que ver con la movilización popular. Y si pensamos en ese fatídico golpe, ¿no? Nosotros planteamos que había una confluencia de distintos imperialismos en ese golpe. No sé, se puede recordar en esa época que nosotros comprendimos que la Unión Soviética, que había sido la patria del socialismo, se había transformado en un país imperialista y que disputaba el dominio, sobre todo en América Latina, apoyándose en jóvenes idealistas y revolucionarios para usarlos, ¿no? Para la disputa con los yanquis. Y se daba una situación de confluencia en los intentos golpistas de ambas superpotencias y de también otros imperialismos. Bueno, y nosotros aprendimos de esa historia de la Unión Democrática y demás, que jamás podíamos estar unidos a los enemigos, que acá había una línea que era amigos y enemigos y que el pueblo peronista era un instrumento fundamental del pueblo mismo para su liberación. ¿Cómo fue que se creó eso? Quizás sea por esta misma participación de aquel día, Sí. pero después estuvieron casi coincidiendo con los postulados del peronismo, han entrado en los frentes políticos y electorales del justicialismo casi siempre, o el justicialismo con ustedes para ser generoso en la distribución de las cosas. Pero en realidad lo que uno ve
es que todavía no ha habido una concreción de las ilusiones y de los proyectos. Fíjate que nos quejamos de Milei, pero no aparece inmediatamente a la queja, es decir, nos quejamos, queremos que esto termine para hacer tal otra cosa. Y esos programas tardan en llegar a la sociedad. De pronto lo pueden tener ustedes como partido, lo puede tener el movimiento peronista como agrupaciones en distintos lugares, pero me estoy refiriendo a que no es carne de la mayoría del país el decir, hay que sacar al que está para reemplazarlo por algo que es mejor. ¿Cómo se hace, Rosa, para poder convencer que hay otra cosa mejor que esta? Bueno, yo creo que primero no hay nada que reemplace a la unidad en la lucha y en las calles, ¿no? Que esto se ha ido dando, tomando estos últimos 10 meses, por ejemplo, del gobierno de Milei, se han producido hechos muy importantes, no solo los paros, sino, por ejemplo, cosas que son muy alentadoras, que son también una cuestión de una confluencia obrero-estudiantil, que la vivimos en aquella generación de los 60, de los 70. Nuestro partido tenía una corriente muy grande que venía del movimiento estudiantil y la vivimos. Yo soy tucumana, en Tucumán, frente al cierre de ingenios de aquella dictadura, se gestó una alianza muy profunda, no solo de la clase obrera y los estudiantes, con sectores del campesinado, también cañeros chicos, sino a la vez ahí vimos que una cosa era nuestras diferencias con las direcciones del partido peronista, ¿no? Nuestra crítica a sus programas y al no ir a fondo, y otra era el pueblo peronista con el que confluíamos. Entonces ahora te decía que una cosa, yo vi ahora el día 30 que hubo un paro, ¿no? Un hecho que es la primera vez, por lo menos que yo veo, que en la olla popular que se hizo en Constitución, una corriente del movimiento obrero, en concreto los camioneros, estaban ayudando en dar la comida a los movimientos sociales. Y una de las cosas que han hecho los enemigos ahora sistemáticamente es dividir esos dos torrentes del movimiento obrero, ¿no? Los obreros desocupados, que nosotros siempre nos hemos planteado que no es una posición que queremos cristalizar, sino al contrario, luchar para que se pueda tener trabajo en la Argentina. Bueno, y el movimiento obrero organizado, sindical, etcétera. Entonces creo que es en ese terreno de la lucha donde hay que unirse también alrededor de un programa, que no tiene que ser una cantidad grande de medidas como quien recita, ¿no? Pero un elemento fundamental, hay que suspender el pago de la deuda externa. Totalmente. Hay que volver a un impuesto a las grandes fortunas, pero permanente, porque grandes fortunas es escandaloso acá, porque mientras hay más del 50% de pobreza, ¿no? Ha salido que han ganado un 1000% las alimenticias. No, y lo primero que perdonó Milei de impuestos fueron las grandes fortunas. Exactamente, a los bienes, ¿no? Bienes personales. Sí, sí. ¿No? Bueno, porque su alianza, además de con Techín, los Roca, de los que está claro, él tiene una alianza, busca una alianza muy grande, además de que en el sector financiero, con las tecnológicas. Galperín, no es casual su insistencia con Elon Musk y la idea de que... Porque es una derecha que tiene... No, y además que hace negocio en Argentina y tributa en Uruguay. Totalmente, ¿no? O en paraísos fiscales, sí, pero sí. no invierten. Entonces el tema es que la continuidad desde el plan económico de Martínez de Hoz de la dictadura, lo de Menem y de Milei, es la desindustrialización de la Argentina, la lucha contra la industria nacional. Hacemos un paréntesis aquí, porque estamos hablando de una dirigente supuestamente de un sector de la izquierda argentina, y vamos a hablar ahora con Coco Zurra, que es peronista, pero que se formó en el comando de organización, que aparentemente parecería un contrasentido y un contrapuesto de organizaciones. Sin embargo, en la Plaza de Mayo siempre estuvieron en la misma trinchera, ustedes y ellos, y el 24 estuvieron en la misma trinchera, ustedes y ellos. ¿Qué fue el comando de organización, Coco?
El Comando de Organización es una organización de base juvenil creada a partir de 1955. Muchos de los que conformaron el Comando de Organización tenían 15 años, 16, 17 y salieron a protestar, a pintar paredes, a hacer cosas individualmente y se fueron encontrando. Y yo en el libro que he publicado sobre la historia del Comando de Organización le doy fecha de nacimiento en la huelga del frigorífico del 59, en enero del 59, que los mismos, por ejemplo, Jorge Rulli, que es un hombre que nunca nos quiso, dice que hay que sacarse el sombrero por la intensa batalla que dio el Comando de Organización por la huelga esa. Fueron los que abrieron las puertas, los que largaron a las vacas y los que largaron a los cerdos, cosas que nadie habla porque no estuvieron, los que hablan no estuvieron ahí, pero los que estuvieron nos cuentan que el problema mayor lo ocasionaban los cerdos que se metían en las casas. Obviamente después no salían y al otro día Mataderos estaba bajo una nube de humo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí nace el Comando de Organización, una organización absolutamente proletaria, hecha por trabajadores, hijos de trabajadores que estuvieron el 17 de octubre en Plaza de Mayo o que lo celebraron ese 17 de octubre. Y a partir de ahí, hasta 1989, que es cuando se disuelve, cuando Brito Lima viaja como embajador a Honduras, fueron 30 años que caracterizan al Comando de Organización como la organización más extensa a lo largo de la historia y más extensa a lo largo del territorio, porque estuvo en casi todas las provincias y en los grandes núcleos urbanos de las provincias como Juventud Peronista, ¿no? Bueno, justamente en la mesa de juventudes nace el Comando de Organización. Si alguno tenía que organizar, y claro, dijeron, somos nosotros los que vamos a organizar, y a partir de esa... Porque la palabra comando, desde los comandos civiles, claro, hasta los comandos de juventud, hasta qué sé yo, los comandos, el Comando Capital, el Comando Mendoza, el Comando Rosario, los grupos se organizaban en torno a comandos, los grupos peronistas fundamentalmente. Y bueno, cuando organizaron el primer secretariado de juventud, el Comando de Organización le quedó a Brito Lima y cuando él se separa, sigue como Comando de Organización. Ahora, hay algo que vale la pena puntualizar en este tiempo, donde la unidad es imprescindible para todos, para afrontar todo esto que está ocurriendo con este cachivache que nos quiere convencer que el liberalismo con él es bueno, y la historia liberal marcó que siempre cerró con represión, y para eso él la tiene a Patricia Bullrich. Entonces, frente a esta realidad, hay una imperiosa construcción, aunque está en marcha, pero no aparece todavía, las referencias claras, de un frente nacional, popular, generoso, donde todos puedan estar allí, para evitar lo que es este desguace. Porque yo veo que estamos camino a una colonia, sin ningún tapujo, no tiene ningún problema este hombre. A una factoría, ojalá sí, una colonia. Sí, no tiene ningún problema a ser parte del Commonwealth. Si le preguntan si quiere entrar, dice mañana firmo. Entonces, me parece que estamos ante un presidente que es capaz de ir a ultranza con el liberalismo, y entonces, Rosa, Coco, las fuerzas populares necesitan imperiosamente un frente en serio, construido con todos los que puedan representar sectores de la población y que tengan la fuerza de ponerse a luchar para hacer una realidad distinta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque creo que una de las cosas que explica también que haya podido ganar Milei, que desde ya tuvo después el apoyo de toda la derecha, pero una parte de los sectores populares, ¿no?, que lamentablemente han estado en el voto a Milei, no es porque sean ni liberales ni fachos, es porque no aguantaban más la situación que había. Si lo que vos planteaste antes de que hay que construir algo que implique que nosotros no queremos volver atrás y que hay una salida para la Argentina que no es solo esta profundización de la dependencia, del ajuste, de la desnacionalización de todo, ¿no?, de la extranjerización, por lo tanto, y que esa salida de carácter nacional, popular, nosotros entendemos antiimperialistas, porque la dependencia tiene que ver con las grandes potencias que han vivido siglos del saqueo de nuestros países, claro, ¿no?, y que conciben, además, encuentran en las clases
nacionales, digamos nacionales porque son de acá, antinacionales en el contenido, los socios y los interesados por sus propios intereses de profundizar esa dependencia. Ahora, perdóneme, compañera, pero en ese sentido, así como ellos buscan y encuentran a sus socios, nosotros también tenemos que buscar y encontrar a nuestros socios. Yo hablo con gente, gente de izquierda, hablo con radicales, hablo con socialistas, y les planteo esto, la necesidad de que nosotros nos conformemos en un frente popular y nacional. Y tenemos que poner de acuerdo. ¿Y en qué nos vamos a poner de acuerdo? No, nosotros no estamos en contra de él. Nosotros queremos más o menos, usted es comunista, yo soy peronista, pero yo creo que queremos más o menos el mismo país. No estamos pensando en países antinómicos. Ahí viene un fulano es comunista. Fulano está elaborando en la unidad básica de nosotros, no está creando el soviet de Loma Hermosa, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿y en qué nos podemos poner de acuerdo? Entonces le digo al compañero, por ejemplo, ¿a vos te gustaría que limpiemos el riachuelo? Sí, bueno, anota, ahí hay un punto. Empecemos por algo. Empecemos por cosas posibles, armar ese frente, que no lo van a hacer desde arriba, porque arriba les conviene la grieta. Sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Sí. Y que tenemos los distintos sectores populares con la mayor amplitud posible, hoy en primer lugar, terminar con esta política, ¿no? O sea que yo creo que día que pasa es día de mayor sufrimiento, dolor para el pueblo y de entrega del país. Y después sí, pelear, nosotros partimos de que hay que tomar algunas medidas que permitan en realidad resolver las necesidades de la gente más imperiosa. O sea, que ese dinero que en Argentina hay, o sea, que Argentina es un país rico, primera cosa que quieren desmentirnos, ¿no? Y decir que no tenemos. Argentina tiene un Producto Bruto Interno que va entre 500.000 y 600.000 millones de dólares. Claro, es un país rico, pero empobrecido porque la administración de esa riqueza llega para un grupo, ¿no? Exactamente, y porque además se va para afuera. Una de las formas de la que se va para afuera es la deuda externa. Nosotros tenemos que suspender como primera medida. No te olvides de mandarle saludos a Mercado Libre. Bueno, bueno. Y bueno, Y es claro, el amigo de Milei. Exactamente, ¿no? Entonces, el tema es que ese dinero hay que volcarlo a la producción, ¿no? Yo escuchaba, acá estaba otro compañero que tiene una experiencia muy importante, ¿no? De lucha, que acá el trabajo tiene que ver con la posibilidad del desarrollo industrial del país con una industria nacional pujante y autosostenida. Y Argentina hace satélites. Quiero decir, es un país que tiene los recursos materiales y humanos para poder hacer una potencia, pero no como quiere Milei la potencia de comienzos del siglo XX, ¿no? Donde de Roca y toda esta gente, donde había un núcleo pequeñísimo que tiraba manteca al techo, como se decía, y una población pobrísima, ¿no? Entonces, para eso creo que nosotros, le decía, en la confluencia esta programática que podemos tener para que haya otro tipo de gobierno, un gobierno popular, nacional, federal, democrático, ¿no? Y que al mismo tiempo inicie un proceso de cambios reales. Rosa, Coco, antes de terminar esto, dos personas que ya no están, Otto Vargas por el lado de ustedes, sí. Alberto Brito Lima por el lado de ustedes, ¿qué tuvieron ellos para que ustedes llegaran ahí? ¿Qué tuvo Alberto para que vos te hicieras del comando? ¿Qué tuvo Otto para que vos entraras al PCR? A mí me vinieron a buscar los muchachos del comando cuando yo tenía 20 años. Yo vivía en una prefabricada en el barrio Libertador, un barrio el más humilde de 3 de febrero, a 5 cuadras del arroyo. Cuando pasaba una nube se inundaba, por las dudas. Ese era el barrio en el que yo vivía, donde yo me crié. Yo vendía leche por la calle a los 8 años y me vinieron a buscar y yo no les daba bolilla, porque mi universo a los 20 años era el trabajo, jugar al fútbol en la cancha grande y las chicas, salir a ir a bailar. Bueno. Entonces me vinieron a buscar una vez, 2 veces, 3 veces, me hablaban de una cosa y la otra, me dejaban revistas, peronistas, todo. Y un día Claudio Ferreira me dijo algo que me conmovió y que todavía me conmueve y me emociona cuando lo digo. Dale, flaco, la patria te está esperando.
Y yo dije, la patria a mí, la patria es San Martín cruzando los Andes, la patria son las invasiones inglesas, la defensa ante las invasiones inglesas. ¿Cómo la patria me va a venir a buscar a mí? Y después me di cuenta que el peronismo no me mandaba a buscar por una cuestión política, sino por una cuestión de patria. Y eso fue lo que a mí me convenció, y cuando lo conocí a Brito Lima, mucho más, porque dentro del Comando de Organización habían sectores muy ultramontanos, y nosotros le decíamos los inquisidores, y después estábamos nosotros que nos decíamos los humanistas, que nos juntábamos a escuchar a Serrat, a los zurdos, digamos, ¿no? Y Alberto se reía de eso, y él fue el que me enseñó que el peronismo cultiva lo nacional, pero acepta lo universal. Y eso fue lo que me enamoró del Comando de Organización. ¿A vos, Rosa? Bueno, yo era parte de una corriente juvenil que veía en la Revolución Cubana y en el Che Guevara un camino. Y veía que, como muchos, que acá los que estaban llamados a hacer ese proceso revolucionario habían traicionado, ¿no? El PC entró. Y ahí confluimos con la corriente que venía del PC, rompiendo con el PC y la Federación Comunista, y ahí lo conocía a Otto Vargas, ¿no? Participamos en la fundación del PCR. Bueno, y Otto, ¿qué te puedo decir? Nos fue enseñando todo lo que aprendimos después, que realmente la revolución la hace el pueblo, las masas, esa era una cosa muy importante, que hay que lograr una clara diferencia entre lo que son los enemigos y los amigos, que hay que la unidad hay que cuidarla, trabajarla. Sin la unidad del pueblo es imposible que se triunfe, y que no era una lucha corta como la veíamos nosotros, que la lucha es larga. Bueno, que el camino en realidad es un camino que tiene que pasar por enfrentar la violencia que impone el enemigo, que también hay que prepararse para eso, que no podemos, y que después nos ayudó a comprender lo del maoísmo, que para nosotros fue clave, ¿no? Porque implicaba entender que un país como Argentina no era, digamos, tenía un tema que era la dependencia del imperialismo. Y a la vez hay un desarrollo capitalista en la Argentina, por lo cual la clase obrera es la clase principal para una revolución. Pero que a la vez hay corrientes históricas, ¿no? Sí. Y nosotros eso lo aprendimos a fondo, de nuestra unidad con el peronismo, con los cristianos, con los católicos, y a la vez no engañar de que somos otra cosa. Es decir, que nosotros somos críticos de los que hicieron entrismo en el peronismo. Perfecto. O sea, somos revolucionarios que confluimos y nos hermanamos con las masas peronistas, obreras y populares. Coco, ¿vos? ¿Qué cosa? ¿Por qué apareciste en el Comando de Organización? Bueno, por eso que le decía, cuando me pusieron la palabra patria, yo aparecí ahí y empezamos a trabajar duramente. Digo, aprovecho para decir esto que no se dice nunca, el Comando de Organización ha sido demonizado por montoneros, sí. En todas las revistas, en todas las publicaciones, pusieron millones de afiches diciendo que Brito Lima era el asesino de Ezeiza. Cuando ocurrió lo de Ezeiza, Brito Lima venía en el avión con Perón. Nosotros no tenemos, yo lo he investigado, una sola acusación formal de haber matado nunca a nadie. Nunca, nunca. A mí una vez en un negocio conocí a una persona que me dijo, sí, dice el Comando de Organización, no me hablé del Comando de Organización, porque a mí Coco Zurra me puso un revólver en la cabeza, me dijo el tipo. Y entonces el dueño del comercio, que era un turco amigo, le dijo, ¿vos sabés quién es el señor? No, Coco Zurra. Ah, dice, no, entonces me confundí. Digo, claro, ese verso que han vendido, es lo que a nosotros nos ha hundido. Y quiero agregar una cosita más que me parece importante, aprovechando que está la compañera acá. Un querido escritor amigo, muy peronista, que tiene más de 60 libros escritos y que ahora está padeciendo un problema de salud muy serio, Pablo José Hernández. En el año 73 era el PCR. Estaba oficial del PCR. Y nosotros le decíamos, nosotros sabíamos su peronismo verticalista y todo. ¿Por qué te metiste en el PCR? Porque es desde el único lugar que puedo defender a Isabel. Bueno, a los dos muchas gracias. Bueno. Gracias, Rosa. Gracias, Coco. Gracias a usted, Miguel. Gracias, Miguel. La seguimos en cualquier momento.
Cis, ayer.